empezar entonces. ¿Qué son unas sucesiones? Las sucesiones son unas funciones cuyo dominio es el conjunto de los números enteros positivos. Al tratar con sucesiones, usamos las letras con su índice, como por ejemplo A1, A2, A3, AN. ¿Sí? Eso significa primer término, segundo término, tercer término y término enésimo o último término. ¿Sí? Por ejemplo, la recta numérica tiene un 0 en el centro. Si yo cojo los positivos, cojo 1, 4, 7, 11, 10, entonces yo digo, bueno, esa sucesión es una sucesión de términos 1, 4, 7, 10. Voy a ver si es que tiene alguna secuencia, entonces resto el segundo menos el primero, que sería 4 menos 1, 3, y ese lo sumo para obtener el resto. 1 más 3, 4, 4 más 3, 7, 7 más 3, 10. Entonces sí tiene una sucesión. La otra manera de ver una sucesión es asignando un valor al primer término, como les dije, y especificando el último término por una fórmula o ecuación que involucre uno más de los términos que le preceden. Tengo una sucesión, 4 términos, tengo el último término, tengo el número de términos, tengo el primer término, y con una formulita pues saco rápido si es una sucesión aritmética o no. Si no tengo esa secuencia de números y tengo una sucesión, entonces una formulita para poder obtener los términos de manera más sencilla. Por ejemplo, los árboles comienzan sin nada, va pasando el tiempo y llegan a ser árboles frondosos. O números 32, 38, 44, 50, 56. Resto estos dos, 32, 38 menos 32 me da 6. Y voy sumando 32 más 6, 38, 38 más 6, 44, 44 más 6, 50, 50 más 6, 56. Entonces tengo una sucesión continua de números, o una secuencia continua de números, y tengo una que no tengo una secuencia, pero sí tengo un tiempo que va a pasar desde el primero hasta el último, en donde van a ir creciendo en función de un periodo de tiempo. Veamos entonces un par de ejercicios de sucesiones sencillos en donde me piden escribir los 6 primeros términos de la siguiente sucesión. AN, n menos 1 sobre n. Me dan esta fórmula. Este n depende de este n. Como son los 6 primeros términos, entonces digo, para el primero, esto es A1, 1 menos 1 sobre 1. Está aquí. Para el segundo, este es 2, 2 menos 1 sobre 2. Está aquí. Para el tercero, A3, 3 menos 1 sobre 3. Y está aquí. Para el cuarto, A4, 4 menos 1 sobre 4. Y está aquí. Para el quinto, A5, 5 menos 1 sobre 5. Está aquí. Y para el sexto término, 6, 6 menos 1 sobre 6. Está aquí. Entonces, ustedes ven, con esta formulita yo saco una sucesión de términos. No es continua, pero es una sucesión porque es una secuencia de números en función de una formulita. ¿Sí? De 1 hasta 6 porque me piden los primeros 6 términos. Si me dijeran escribir los 5 primeros términos de la sucesión, entonces me dan ahora el primero que es 1, me dan el segundo que es 1 y me dan la formulita para poder hallar tercero, cuarto y quinto. Entonces yo digo, para n igual 1, reemplazo aquí, 1 más 2, 3. Este es 1, 1 más 1, 2. Como ya tengo 1 y U2, sumo. 1 más 1, 2. Entonces ya tengo 1, 2 y 3. Vamos al cuarto. Para n igual 2, 2 más 2, 4. Aquí reemplazo 2, 2 más 1, 3. El 3 vale 2, el 2 vale 1, 1 más 2, 3. Ya tengo el cuarto. Para el quinto, porque son 5 primeros términos, reemplazo este n igual 3 aquí. 3 más 2, 5. Tengo 3 y tengo 4. U3 más U4. Aquí está U3 más U4. U4 es 3. U3 es 2. 2 más 3, 5. Y he obtenido los 5 primeros términos de la sucesión. Esta sucesión se llama Fibonacci porque un italiano la creó, ¿verdad? Y los números son números de Fibonacci.
Así que es bien sencillo, simplemente donde está la n, reemplazo los números y saco mi sucesión. Donde está la n, reemplazo mis números y saco mi sucesión de términos. Veamos entonces la progresión aritmética. En la progresión aritmética, yo voy a tener que es una sucesión o por diferencia de términos de tal manera que para obtener el siguiente, a partir del anterior, aumentamos un mismo número que puede ser positivo o negativo. Al que le llamamos diferencia. ¿Se acuerdan que les dije que yo podía coger de los positivos 1, 4, 7 y 10? Bueno, resto el segundo menos el primero, 4 menos 1, 3, y comienzo a sumar 1 más 3, 4, 4 más 3, 7, 7 más 3, 10. Esa es una sucesión aritmética porque sigue un orden y tengo una diferencia. Entonces, el último término de esta sucesión se va a llamar AN. Último término o término enésimo. Esta va a tener una formulita, esa que está ahí, en donde el primer término se llama A1, N es el número de términos y D es la diferencia. Entonces me dice A1 primer término, N número de términos y D es la razón o diferencia. Pero en estas aritméticas me voy a quedar con esta palabrita, diferencia, porque en las geométricas voy a utilizar la palabra razón. Diferencia es esto. Razón en las geométricas es división. Entonces, mayor menos menor o segundo menos primero. Un ejemplo sencillo, tenemos letreritos de velocidad. ¿Sí? Entonces, tengo una sucesión de términos. Veamos cuántos hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 términos. El primero es 10, el último es 70. ¿Cuál es la diferencia? El segundo menos el primero, 20 menos 10, 10. Y con esa diferencia, sumando los números, voy a obtener el siguiente. 10 más 10, 20. 20 más 10, 30. 30 más 10, 40. 40 más 10, 50. 50 más 10, 60. 60 más 10, 70. Entonces, ustedes ven, las sucesiones o progresiones aritméticas no son complicadas, son súper sencillas. Simplemente hay que ver qué es lo que me dan, hay que ver qué es lo que tengo y aplico la regla si es que me piden hallar algún término. Si no, si me lo dan de esta manera, pues lo hago mucho más sencillo. Estas progresiones aritméticas también tienen otra formulita en donde yo puedo sumar todos ellos. Si yo sumo con una calculadora, pues voy escribiendo cada número y sumo. Si alguien ya domina un poquito más las sumas, entonces dice 20 más 10, 30, más 30, 60, 60 más 40, 100, 100 más 50, 150, 150 más 60, 210, 210 más 70, 280. Cuando veamos suma de términos de una progresión aritmética, el resultado tiene que darme con la fórmula 280. Entonces, hay que acordarse de esta formulita que es el último término de una progresión o sucesión aritmética. Veamos unos ejemplitos para que quede bien clara la utilización de esa fórmula. Me dan una sucesión 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Me piden n, ¿cuántos términos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 términos. ¿Cuál es el primero? El primero vale 1. ¿Cuál es la diferencia? El segundo menos el primero, 3 menos 1, 2. ¿Cuál es el último término? 13. ¿Se ven? Entonces, es muy sencillo, teniendo toda la sucesión, encontrar lo que se me pide. Acá me dan otra sucesión. Ahora, si yo este 2 lo comienzo a sumar, 2 más 1, 3. 3 más 2, 5. 5 más 2, 7. 7 más 2, 9. 9 más 2, 11. 11 más 2, 13. Si ven, esta diferencia la voy sumando a la anterior y obtengo el posterior. Tengo esta sucesión de 3 términos, n igual 3, donde el primer término es menos 100
La diferencia es el segundo menos el primero, el segundo menos el primero. Aquí tengo menos por menos, menos 200 más 100, me sale menos 100. Y el último término es menos 300. Si yo esta diferencia la voy sumando, menos 100 menos 100, menos 200, menos 200 menos 100, menos 300. Entonces esto me sirve para ir sumando al anterior y obtener el siguiente. Sumo al anterior y obtengo el siguiente. Me dan esta otra sucesión o progresión en donde tengo 1, 2, 3, 4, 5 términos. 5 términos. ¿El primero cuál es? Menos un medio. La diferencia es el segundo menos el primero. 0 menos un medio, menos por menos, más. Me queda un medio. Y el último término es 3 medios. Esta diferencia, si la sumo menos un medio más un medio, me da 0. 0 más un medio me da un medio. Un medio más un medio me da 1. 1 más un medio me da 3 medios. Entonces ustedes ven, es bien simple. Sumo al anterior para hallar el siguiente, sumo al anterior para hallar el siguiente, sumo al anterior para hallar el siguiente, sumo al anterior para hallar el siguiente. Esta ya la vimos al inicio, 32, 38, 44, 50, 56. Número de términos 1, 2, 3, 4, 5 términos. El primer término es 32. La diferencia es el segundo menos el primero, 6. El último es 56. Entonces, si sumo 6 más 32, 38, 38 más 6, 44, 44 más 6, 50, 50 más 6, 56. De nuevo, vuelvo a repetir la fórmula para que se las vayan aprendiendo, en donde el último término es este, donde aquí el primero se llama primer término, en donde n es el número de términos y d es la diferencia. Me voy a quedar con la palabrita diferencia, es el mayor menos el menor, o el segundo menos el primero. Esas son las sucesiones aritméticas, bien simples. Veamos entonces unos ejercicios para que quede bien claro esta sucesión. Me dan que obtenga la sucesión mediante una fórmula. Y me piden que halle los 4 términos y el término 100. Entonces, si quiero los 4 términos, voy a tener n igual 1, n igual 2, n igual 3, n igual 4. Y luego n igual 100. Como son números muy grandes o muy pequeños, pero aquí tengo una raíz, me pide usar una calculadora para obtener esos valores. Eso lo pueden hacer ustedes en su casa más tranquilamente. Entonces comenzamos. Para n igual 1. N igual 1. Este es 1. Reemplazo aquí el 1. 1 dividido para 1, 1. 2 elevado a la 1 es 2. Facilito. Para n igual 2. N igual 2. Aquí pongo 2. 2 elevado a la 1 medio es raíz de 2. Raíz de 2, esto es sencillo, es 1.416. ¿Sí? Entonces, ustedes en su casa llenan, ponen 1.416. Pero ya n igual 3, 3, pongo aquí 3, me queda raíz cúbica de 2. Entonces ahí sí necesitan la calculadora, completan cuánto sale este valor. Luego 4, porque me pide 4 términos, el cuarto, 4, reemplazo 4 y me queda raíz cuarta de 2. Entonces, mientras va subiendo este número, el resultado va a ser más pequeño. Imagínense que me pide ahora el término 100. Entonces, n igual 100. Esto es 100. Esto es 100. Raíz 100 de 2 es un número muy chiquititito, pero eso lo puedo sacar con el uso de la calculadora. ¿Sí? O el que ya ha practicado con GeoGebra, pues puede utilizar la calculadora de GeoGebra y hacer ese ejercicio. ¿Sí? Entonces ustedes lo completan, ponen los resultados y si ustedes ven,
Lo único que tienen que hacer es, con los valores, reemplazarlos en su fórmula. Esta es una sucesión. Las aritméticas, aquí le dice ya, en cada literal o ítem se dan los tres primeros términos de una progresión aritmética. Me piden allá el término general de dicha progresión y calcular el término que me da el ejercicio. Aquí está, 1, 5, 9 y me piden a 10. ¿Qué significa? Que yo tengo 10 términos. Aquí está. La sucesión tiene 10 términos. Entonces escribo, el primer término es 1, el número de términos es 10 y aplico la diferencia que es igual al mayor menos el menor o el segundo menos el primero. Veamos, segundo menos primero, 5 menos 1, 4. Entonces ya tengo la diferencia, tengo el número de términos, tengo el primero, entonces rapidito aplico mi regla. ¿Qué dice mi regla? AN es igual a 1 más n menos 1 por d. El primer término es 1, el número de términos es 10 y la diferencia es 4. Y me piden a 10. Entonces, escribo a 10, n vale 10. Primer término 1, número de términos 10, diferencia 4. Ustedes saben multiplicar, restar, sumar. 10 menos 1, 9. 9 por 4, 36. 36 más 1, 37. Y ya obtengo el valor de a la 10. ¿Sí? Veamos otro ejercicio. Me dicen ahora que resuelva este aquí. Perdón. Me dan la progresión menos 20, menos 15, menos 10. Y me piden ahora el término 15. Yo ya sé que esa progresión tiene 15 términos. Veamos. Primer término menos 20. El número de términos es 15. Y aplico mi regla. La diferencia es el mayor menos el menor o el segundo menos el primero. El segundo que es menos 15 menos el primero que es menos 20. Menos 15 más 20, 5. Ya tengo la diferencia, ya tengo el número de términos, tengo el primero, voilà, aplico mi regla. Entonces, me piden a 15, eso va a ser igual al primero que es menos 20, al número de términos que es 15 y la diferencia que es 5. A 15 es igual a menos 20, que es el primer término, más 15 términos menos 1 por la diferencia que es 5. 15 menos 1, 14. 14 por 5, 70. Y escribo menos 20 más 70 igual 50. Y ya tengo el término 15. Imagínense si yo me pongo a multiplicar, me pongo a sumar los 15 términos. Comienza, menos 20, menos 15, menos 10, menos 5, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Que aquí está, 50, que es el quinceavo. Imagínense sumar todos esos 15 números, se me va a hacer complicado. Si utilizo la calculadora, se va a hacer un poco más sencillo, pero si utilizo la fórmula que vamos a ver más adelante, es mucho más rápido. ¿Sí? Entonces, ahí está el resultado de una sucesión o progresión aritmética. Ahora, fíjense, ahora son números, ahora me dan con raíces. Las progresiones pueden ser muy sencillas, todas, pero le pueden meter raíces y la complican un poquito porque a nadie le gusta trabajar con raíces. Entonces, sumar esto, 8 términos de estos, pues es medio pesado, medio cansado. Entonces es preferible con la fórmula de la suma que ya vamos a ver o con la calculadora, pues es mucho más rápido. Tengo el primer término, 1 menos raíz de 2. Tengo 8 términos, que es los números de la progresión, y aplico mi fórmula. La diferencia es igual al mayor menos el menor o el segundo menos el primero. El segundo es 1, el primero es 1 menos raíz de 2.
1 menos 1 menos raíz de 2. Este signo que está aquí cambia todos los signos aquí adentro y me queda 1 menos 1, 0. Menos por menos, más. Entonces ya tengo la diferencia. Tengo la diferencia, tengo el número de términos, tengo el primero, me piden calcular a 8, entonces la formulita, aquí n vale 8, el primer término es 1 menos raíz de 2, número de términos 8, diferencia raíz de 2. Aplico la regla. A 8, ¿qué es lo que me piden? El primer término, que es 1 menos raíz de 2, más el número de términos, que es 8, menos 1, por la diferencia, que es raíz de 2. Listo. Sumas y restas. Vuelvo a escribir 1 menos raíz de 2. 8 menos 1, 7. 7 por raíz de 2 es 7 raíz de 2. Entonces aquí me queda este solito, esta guácharo, lo escribo acá, 1. Pero este tengo menos raíz de 2 más 7 raíz de 2. Es como que si tuviera 7 menos 1, 6. Entonces ya obtuve el octavo término, 1 más 6 raíz de 2. Sumar 8 términos es medio complicado. Es más fácil utilizar la formulita que ya mismo vamos a ver. Entonces, ustedes van a hacer un par de ejercicios muy parecidos para que entiendan bien el uso de la formulita y no haya ningún problema. Yo les doy la progresión aritmética, les pido el término 20, ya saben que n vale 20, ¿verdad? N aquí es 8, n8, aquí es 20, n20. El primer término es un medio, sacan su diferencia segundo menos primero, ustedes saben cómo sacar eso, y reemplazan en su formulita y sacan el término 20. El otro ejercicio, menos 10, menos 20, menos 30, les pido el término 10. Ya saben que n vale 10 porque son 10 términos. El primero vale menos 10, sacan su diferencia, aplican su formulita y hallan el décimo término. Esos dos, para que ustedes lo practiquen en su casa y entiendan mejor cómo se resuelven estas progresiones aritméticas. Como les decía, yo puedo sumar esos términos, ¿verdad? Lo puedo sumar con la calculadora, lo puedo sumar con la mano, lo puedo sumar en el papel, pero más rápido es utilizar un par de formulitas que me van a dar los resultados mucho más sencillos y más simples. Entonces yo, si tengo una serie de números, aquí ya ponemos el ejemplito para hacerlo. Si yo tengo una serie de números, yo comienzo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, se va al infinito. Pero para ahorrarme el trabajo, yo digo que A0 igual 0. Si esto es 0, me queda la primera fórmula. Sn, la suma de n términos es igual al número de términos dividido para 2 por el último término más el primero. Esa es la fórmula más simple, cuando me dan el número de términos, el último y el primero. Si no me dan este último término, yo ya conozco la formulita del último término. Entonces, ¿qué es lo que hago? Esta la reemplazo aquí y me va a quedar la segunda fórmula. N sobre 2, esto lo he reemplazado por A1 más N menos 1 por D y le sumo A1. Y ahí están las dos formulitas que yo les decía que puedo utilizar para sumar términos en una progresión aritmética. De nuevo, a n es el último término. Ahora, Sn es la suma de los n términos de la sucesión. A1 el primer término, n el número de términos, y d la diferencia, que es el segundo menos el primero o el mayor menos el menor. Entonces, con este ejercicio, si se acuerdan, cuando sumé así no más rápido, ¿cuánto salía? Bueno, yo sé que aquí el primer término es 10, el último término es 70, y yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 términos. Aplico la formulita y digo, número de términos 7, el último término es 70, el primer término es 10,
70 más 10, 80. 7 dividido para 2, 3.5. 3.5 por 80, 280, ¿verdad? Eso me salió a mí. Lo repetimos. 10 más 20, 30, más 30, 60, 40, 100, más 50, 150, más 60, 210, más 70, 280. Entonces yo lo puedo sumar directamente con la calculadora o con la formulita. Cualquiera de las dos, dependiendo de los valores que me dé el ejercicio. Eso es una suma de términos en una progresión aritmética. Veamos unos ejercicios. Me dice, hallar la suma de los 10 primeros términos de la sucesión aritmética siguiente. Ahí les doy la sucesión. 20, 17, 14. Entonces, como me pide la suma de los 10, yo ya sé que son 10 términos. El primero es 20. El número de términos es 10. Y la diferencia es el mayor menos el menor, el segundo menos el primero. Segundo 17, primero 20, 17 menos 20, menos 3. Ya tengo la diferencia, ya tengo el número de términos, ya tengo el primero, aplico mi regla. Como no me dan el último término, si ven que no tengo el último, entonces ya no voy a aplicar esta pequeñita porque me falta esto. Pero yo sí sé que para calcular esto utilizo la de acá. Entonces voy a utilizar la más grandecita. Y me queda lo siguiente. Ahí está la fórmula. Me piden 10. Entonces, ese 10 es igual a 10 sobre 2. El primero que es 20. El número de términos que es 10. La diferencia que es menos 3. Y el primer término que es 20. Escribo eso. Ahí está. Ese 10. 10 sobre 2. El primer término 20. 10 menos 1. La diferencia que es menos 3. Y el primer término que es 20. Vuelvo a escribir. 10 dividido para 2, 5. El primer término es 20. 10 menos 1, 9. Por menos 3, menos 27. Y el último término, perdón, el primer término es 29. Entonces aquí ya facilito. 20 menos 27 es menos 7. Menos 7 más 20 es 13. 13 por 5, 65. Entonces, obtengo que el décimo término, la suma de los 10 términos es 65. ¿Sí ven? No es tan complicado. Solamente hay que sacar bien los datos y luego reemplazarlos en la formulita. Así como cuando les enseñaron a hacer ecuaciones de segundo grado y que tenían que reemplazar los datos de esa ecuación en la fórmula general para hallar las raíces, igualito. Aquí es una progresión aritmética en donde solo tengo que reemplazar sus datos. Otro problema, me dicen ahora que calcule el décimo término y la suma de esos 10 términos. Aquí ya me piden el término y su suma. Entonces, no hay problema. Me dicen que el primero y el segundo término son estos. Correcto, no necesito más. Porque tengo el primer término, tengo el segundo término, tengo el número, que son 10, me piden el décimo término y puedo sacar la diferencia, que es el mayor menos el menor. Si reemplazan la fórmula así como está, ¿verdad? Me piden el décimo término, tengo que tener el primero, tengo que tener el número de términos y tengo que tener la diferencia. Veamos. Me piden el décimo término, ¿verdad? Aquí está. Tengo el primero que es 4 más raíz de 3. Tengo el número de término que es 10. Y oh, sorpresa, me falta la diferencia. Chuta, vamos a calcular. Diferencia es igual. Segundo menos primero. Segundo menos primero. Entonces, tengo 3 menos, pongo paréntesis, 4 más raíz de 3. Ya saben que este signo menos cambia los signos aquí adentro. Entonces, me queda 3 menos 4 menos 1. Menos, por más, menos raíz de 3. ¿Sí?
Suficiente. Aquí está mi diferencia. Entonces la voy a reemplazar ahí. Digo, A10 es igual al primer término más 10 menos 1 por la diferencia. Y me queda 4 más raíz de 3. 10 menos 1, 9. 9 por menos 1 menos 9. 9 por menos raíz de 3 menos raíz de 9 raíz de 3. Y sumo y resto. 4 menos 9 menos 5 más raíz de 3 menos 9 raíz de 3 menos 8 raíz de 3. Entonces ya tengo el décimo término, que es lo primero que me pedían. Ahora tengo que sumarlo. Imagínense, tengo estos dos y tengo este que es el décimo y tengo la diferencia. Chuta, se va a hacer complicado sumarlos. Entonces vean, aplico la fórmula facilita, ya no la larga, ahora la facilita. ¿Por qué? Porque tengo el décimo término, tengo el último término. Entonces, tengo el número de términos, el último término y el primero. Aplico la regla, ese 10, que es lo que me piden, la suma de los 10, entonces 10 dividido para 2, el último término que es menos 5 menos 8 raíz de 3, el primero que es 4 más raíz de 3, y me queda menos 5 más 4 menos 1, menos 8 más 1 menos 7. 10 dividido para 2, 5. Multiplico eso y me queda 5 por menos 1, menos 5. Y 5 por menos 7, menos 35. Y ya está encontrado lo que me estaba pidiendo, que era la suma de los 10 términos, el décimo término y la diferencia. Y si ven, siguiendo paso a paso, no me pierdo, hago las cosas limpias, hago las cosas bien y entiendo mejor el desarrollo. Entonces, para que se entienda más esto, yo les dejo un ejercicio aquí, para que ustedes lo practiquen en su casa, en donde les doy. El primer término les doy este, les doy el último término que es este, y les doy la suma que es 247. Pero me dicen, oiga, profesor, pero me falta n. Ok, eso es lo que le pido, el número de términos. Entonces, lo único que tienen que hacer es multiplicar, dividir y sacan cuánto es el número de términos. Y luego de sacar el número de términos, pues aquí sacan la diferencia, pues y ya está. Listo. No hay ningún problema. Teniendo el primer término con la diferencia, pues sacan el segundo, el tercero, el cuarto, hasta el último término de la progresión que les diga. Ustedes lo resuelven en su casa. Eso es progresiones aritméticas. ¿Sí ven? No es tan complicado. Yo les había dicho que la progresión aritmética es por diferencia. Ahora vamos a ver la progresión geométrica y la progresión geométrica que me dice una sucesión progresión geométrica o por cociente. ¿Sí ven? La aritmética es por diferencia, la geométrica es por cociente. Es una sucesión de términos de tal manera que para obtener el siguiente, a partir del anterior, multiplico. Ahora multiplico, ya no sumo. Un mismo número que puede ser positivo o negativo. Al que le vamos a llamar razón. Las geométricas me quedo con esta palabra razón y las aritméticas me quedo con la palabra diferencia. Entonces, de nuevo, AN es el último término. Ahora la formulita es así. El último término es igual al primero por la razón elevado al número de términos menos 1. Entonces, ya sabemos que este es el primer término. Ya sabemos que este es el número de términos. Y ahora la razón, vean, es el segundo dividido por el primero o el mayor dividido por el menor. Antes era el segundo menos el primero o el mayor menos el menor. Si ven la diferencia entre el uno y el otro. Entonces, eso es una progresión geométrica. Tenemos que recordarnos esto. Y para que se entienda, veamos un ejercicio sencillo. Yo necesito encontrar este y necesito encontrar este. ¿Cómo diferencio las aritméticas de las geométricas? Sabemos que las aritméticas tengo que restar para hallar una diferencia. Veamos.
4 menos 2, 2. Entonces, si sumo, 2 más 2 es 4. Oh, bien. Pero 4 más 2 es 6, no es 8. Por lo tanto, no es aritmética. Entonces, aplico la geométrica y digo 4 dividido para 2 es 2. Veamos, 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. 16 por 2, 32. 32 por 2, 64. 64 por 2, 128. Y 128 por 2, 256. Entonces, ahí yo me doy cuenta que es una progresión geométrica, porque no me sale con suma, me sale con multiplicaciones. Aquí está, primero el cociente y luego multiplicamos. En las aritméticas es resto y luego sumo. ¿Sí? ¿Sí ven? Es muy sencillo. La próxima semana, que es la última y que nos vamos a ver ya en persona porque el lunes les toca entrar a ustedes a clase, vamos a ver la última parte de la sucesión geométrica en donde yo les voy a hacer unos ejercicios y vamos a ver también la suma de todos estos términos. Imagínense, 2 más 4, 6, más 8, 14, 30, 62, 126. Uy, ya ahí se me fue muy alto y ya no puedo. Entonces, con una formulita de la suma de elementos de una progresión geométrica, pues voy a hacer el cálculo más rápido. Si cojo una calculadora, pues obvio, aquí voy a sacar el resultado mucho más rápido. ¿Sí? Entonces, la próxima semana les mando el último debercito de estas 4 semanas del proyecto 5, que es progresión aritmética y geométrica, y con eso yo voy a obtener pues las 10 notas que necesito para este primer aporte del segundo quimestre. Para el segundo aporte del segundo quimestre, que empezaremos en diciembre, o después de la próxima semana, pues ya nos toca ver cónicas, y ahí sí les vuelvo otra vez a enseñar GeoGebra, porque con GeoGebra, cónicas es súper fácil. Jóvenes, yo les agradezco que hayan asistido a mi clase. Yo les paso más tardecito las diapositivas. Les paso el video también para que lo revisen y no haya ningún inconveniente, pues, ¿no? Entonces yo les deseo a ustedes que pasen un bonito día, un bonito fin de semana. Por favor, no se olviden de el debercito que era para el día miércoles, para que no se atrasen, no se les haga más largo, porque después se les choca con el otro deber, que no es muy, que no es muy largo, pero igual pues después se les acumula. Entonces, traten de enviarlo este fin de semana para que no tengan ningún inconveniente. Jóvenes, cuídense, que pasen bonito y nos vemos en persona la próxima semana. Así los voy a conocer mejor a cada uno de ustedes. Chao. Chao, chao, licenciado. Gracias. Cuídense, licenciado.